entonces vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Eduardo, que nos trae palabra en esta mañana, hermano. ¿Amén? Sorpresa. Pero ustedes siempre andan preparados, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Yo sé que nos estamos gozando, ¿verdad? Pero déjeme decirle de que esto es nomás el comienzo, ¿verdad? De una nueva etapa en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? No hay que dejar de que esto se apague, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Estamos hablando con algunos hermanos, ¿verdad? Ahí de que cómo ellos pues han sentido esta nueva bendición, amén, que ha caído sobre nosotros. Y hemos estado hablando, hermanos, del tema, ¿verdad? Que es ser hombre íntegro delante de la presencia del Señor. Como siervos de Él tenemos que serlo, ¿verdad? Amén. Hemos tenido ejemplos que los hermanos han traído, gloria a Dios, de grandes varones de allá del Antiguo Testamento, como Daniel. ¿Cuáles otros mencionados? José, ¿verdad? ¿Qué otros? Daniel, dos Danieles, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Hombres que mostraron integridad en momentos difíciles. Porque ahí es donde nuestra integridad, como decía el hermano pastor, es probada, ¿verdad? En los momentos difíciles, cuando todo está bien, todo está tranquilo, ¿verdad? Pero cuando llega la situación difícil a nuestra vida, es cuando nuestra integridad es probada, ¿verdad? Es probada. Y nosotros como hombres, ¿verdad? Con un propósito que tenemos, y que ese propósito es servir al Señor con una firmeza más grande cada vez, tenemos que entender de que tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, ¿verdad? Que el tiempo no pasa sobre nosotros nomás por pasar, sino que vayamos madurando más, vayamos siendo unos esposos, unos mejores esposos, unos mejores padres, unos mejores hijos, ¿verdad? Mejores miembros en nuestra iglesia, ¿verdad? Mejores ministros de la palabra, mejores servidores, ¿verdad? Y así es como vamos nosotros progresando en el camino del Evangelio. En la porción base para el pequeño pensamiento, ¿verdad?, que traemos ahora, ya que el servicio de ahora es más corto, ¿verdad? Es aquí en 2 de Timoteo 2:14, 2:15. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero el versículo clave es de que procuremos, ¿verdad? Decía Pablo, presentarnos ante Dios, ¿verdad? Que procuremos con mucho cuidado, con diligencia, ¿verdad? Teniendo siempre en nuestra mente eso, qué es lo que nuestro maestro espera de nosotros, ¿verdad? Y espera de nosotros que con diligencia nosotros estemos procurando presentarnos ante Él en aquel día como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Estábamos viendo ejemplos de cómo José, ¿verdad? En esos momentos, desde su niñez, desde que estaba bien pequeño, Dios lo empezaba a usar y lo empezaba a preparar para algo tan glorioso que nadie se imaginaba, ¿verdad? Y él, desde entonces, él explicaba sus sueños a sus hermanos sin darse cuenta que era lo que estaba ocurriendo en el corazón de sus hermanos. Estaba creciendo ese odio, ¿verdad? Ese odio, porque él era una persona de que no mentía, ¿verdad? Él veía que sus hermanos hacían cosas malas, se las decía a sus padres, ¿verdad? Como a veces nosotros cometemos los errores, ¿verdad? O el ser humano, incluso los padres, a veces enseñan a sus hijos a mentir, ¿verdad? Desde que a veces suena el timbre ahí en la puerta, ¿verdad? A veces dicen, dile que no estoy, ¿verdad? Y para el niño, cuando se le dice algo a él y él no sabe qué es mentira, eso es algo bien confuso para él, ¿verdad? Decirle que no estoy si aquí está, ¿verdad? Él por eso no sabe mentir, ¿verdad? Y es cuando a veces nos
nos delatan, ¿verdad? Dice mi papá que no está, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Verdad? Pero el ser humano empieza a inducir al pequeño en esa mentira, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, como padres, debemos de saber de que lo que nos debe de preocupar es pasar a nuestros hijos un buen ejemplo, ¿verdad? Porque el testimonio, la palabra que más impacto hace en la vida de una persona es el testimonio personal que cada uno de nosotros presentamos en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Podemos saber mucho de Biblia, podemos saber mucho de muchas cosas, podemos ser músicos profesionales, podemos saber cantar bonito, pero si no damos un ejemplo, ¿verdad?, que sea digno de seguir, entonces estamos fallando, ¿verdad? Y el problema es de que a veces puede convertirse en un estilo de vida, ¿verdad?, en el cristiano. Y por eso hay cristianos de que dentro de la iglesia del Señor, hermanos, de que uno los conoció hace 20, 25 años, y llevaban una vida más o menos así en la iglesia, ¿verdad? Y de ahí los vuelve a encontrar unos 15 años después y siempre así, es el mismo estilo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que causa tristeza, ¿verdad? Pero qué bonito es encontrar a un hermano después de 15 años o después de, en este caso, ya casi 3 años que no veía a hermano Antonio y siempre encendido con esa llama del Espíritu, ¿verdad? Y queriendo servir al Señor con todas las ganas de estar aquí. Eso es hermoso, hermano, ¿verdad? Eso es ver. Y eso tiene que pasar en nosotros, hermano, ¿verdad? Pablo dice, ¿verdad? A veces decimos, es imposible alcanzar, pues, ¿verdad?, tanto aquí, porque somos humanos. Pero Pablo nos da un ejemplo y él dice, ¿saben qué? Sed imitadores de mí, dice él, Pablo, como yo de Cristo. O sea que él se pone como un ejemplo primero, porque si él solo decía, sed imitadores de Cristo, ¿ah? ¿Entiendes? Sí, eso se entiende, todos tenemos que imitar al Señor, pero él se pone como ejemplo primero, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice, ¿verdad? Entonces, lo podemos alcanzar, ¿verdad? Pablo lo dice, si yo he podido, ¿verdad?, y hago todo este esfuerzo, ustedes también pueden, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, anoche sentimos una bendición, ¿verdad? Una bendición tremenda. Algunos quizás nunca habían sentido una presencia así del Señor, pero ese es nomás el principio, ¿oye? Ese es nomás el principio, porque cuando usted le da, se hace sensible a las cosas espirituales. Acuérdense que el Señor es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Le hemos conocido por medio del intelecto ya mucho. ¿Me entienden? Hemos aprendido de su palabra y hemos leído todas las cosas que Él hace. Hemos leído de grandes varones de Dios, ¿verdad? Pero es necesario meternos, ¿verdad?, en el río del Señor. Amén. Ezequiel fue llevado en visión y se le fue mostrado un río que representa la santidad del Señor, ¿verdad? Que representa la bendición de Dios. Dice que empezó las aguas a correr y le llegaban hasta los tobillos, ¿verdad? Pero empezó a subir más, hasta las rodillas, y era necesario que él se metiera al río, ¿verdad? Al río, y luego hasta la cintura, y hasta que le llegó a sus hombros, dice, a modo de que este ya era un río que no podía ser ya pasado solamente a nado, ¿verdad?, de forma de nadar, y fue llevado por la ribera del río, dice, para que viera la inmensidad de ese río precioso, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la diferencia de un río, ¿verdad?, y un lago? Aunque los dos son de agua fresca, es que el río es agua viva, es agua que está fluyendo, ¿verdad? Agua que no es la misma, sino que usted se mete aquí al río y se sale un ratito y al ratito se volvió a meter, ya no es la misma agua, es otra agua, ¿verdad? Es algo nuevo y usted se queda ahí y lo está bañando un agua diferente, ¿verdad? Usted se mete a un lago, ¿verdad?, al océano, es la misma agua que lo está, ¿verdad?, lo está cada vez bañando, pero en un río es una bendición constante y es algo nuevo todos los días, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros nos metamos más en comunión con Él y así vamos a empezar a alcanzar esa integridad que nosotros hemos estado hablando estos días, ¿verdad? Porque como dice el hermano pastor, que este no sea un retiro más, ¿verdad? Que este no sea algo que nos emocionó aquí, ¿verdad? Que porque aquí en este lugar es fácil ser cristiano, porque todos somos cristianos, ¿verdad? A uno que otro todavía se le sale una palabrita por ahí, ¿verdad? Pero esa es la batalla constante que tenemos como seres humanos, ¿verdad? El proceso de Dios en nuestra vida es diferente en cada uno de nosotros.
En unos es más rápido que en otros. Otros el proceso va un poco más despacio porque tienen que aprender cosas de que nosotros tal vez, ¿verdad? No son de nuestra índole, ¿verdad? Pero cada uno, Dios tiene un plan diferente para nosotros, hermano, ¿verdad? Se habló de Daniel, cómo él se mantuvo fiel en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Darío, del rey Darío, ¿verdad? Acuérdense que el rey Nabucodonosor fue el tiempo de la estatua, ¿verdad? Que tenían que adorar, pero el rey Darío fue en el tiempo de que él fue lanzado a los leones, ¿verdad? Y de ahí vino otro rey, ¿verdad? Se llamaba Belsasar. Después, ese no quiso seguir las cosas de Dios como todos los reyes, ¿verdad? ¿Entiendes? Y Daniel siempre estaba ahí, pero ya estaba en su edad avanzada, ¿verdad? En su edad avanzada. Y ese rey era un rey que dice de que era pues pagano, ¿verdad? Y no solo se mofaba de las cosas del Dios de Israel, sino que mandó a traer, dice, que sacaran todos los ornamentos y las copas de oro que ocupaban en el templo, ¿verdad? En el templo de Dios, para él beber ahí y echarse una fiesta tremenda, ¿verdad? De esas paganas, ¿verdad? Y ahí estaban en medio de la fiesta, dice, ¿verdad? Cuando apareció una mano, ¿verdad? Una mano grandísima quizás, ¿verdad? Y a todos espantó y empezó a escribir en la pared, empezó a escribir las palabras Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Y nadie entendía ese lenguaje, ¿verdad? Porque era un lenguaje santo, un lenguaje espiritual, y por ahí vamos, ¿verdad? Hay lenguajes de que nomás se pueden entender en el espíritu, ¿verdad? Digo que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y alguien se recordó de este varón Daniel, ¿verdad? De que era una persona íntegra y recta delante de Dios. Y aunque los años habían pasado, esta persona se mantenía igualita delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros llegamos y conocemos lo grande que Dios es con nosotros, hermanos, nosotros nos sentimos agradecidos con Él, nos sentimos endeudados con Él, y lo menos que podemos hacer es servirle. ¿Y dónde es que podemos servirle? En nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia, poniéndonos a disposición de todo lo que se pueda, de todo lo que se pueda. Y mandaron a traer a Daniel, dice, y porque ya el rey ya había tratado con todos los adivinos que estaban ahí, todos los expertos en lenguas, ¿verdad? E idiomas que había en aquel tiempo, y nadie podía entender eso, hasta que mandaron a llamar a Daniel, y Daniel lo empezó a leer, ¿verdad? Lo empezó a leer y entendió que era la mano de Dios la que había escrito ese mensaje, ¿verdad? Y dice de que él le dijo, ¿qué quiere decir ese mensaje? ¿Sabes qué es? Es un mensaje de Dios, que tu reino, tú has sido puesto en balanza y has sido encontrado falto en la balanza de Dios, ¿verdad? ¿Entiendes? Nosotros, cuando seamos puestos en esa balanza, queremos estar a nivel de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Esperamos y es lo que queremos, ¿verdad? Que cuando el Señor vea en nosotros, ¿verdad? Él conoce todo, pero sabemos de que Él espera en nosotros algo más. Cada uno de nosotros estamos en un nivel espiritual diferente aquí. Algunos comienzan, algunos son nuevos, otros tenemos ya más tiempo, otros están en un gozo, en una etapa que están bien gozosos por su salvación, ¿verdad? Pero quieren aprender más. Pero cualquier etapa que usted esté, no se conforme con eso. No se conforme con eso y busque más del Señor. Y se va a dar cuenta de que el Señor tiene grandes cosas para usted y para su familia, ¿verdad? Porque Él busca hombres íntegros delante de la presencia de Dios. ¿Qué más decía ese mensaje? Le decía una sentencia. Decía, tu reino, ¿verdad? Va a ser dado ya a otro. Dice que ese hombre, sus rodillas le temblaban así de miedo, ¿verdad? De ver aquella mano que había escrito eso, ¿verdad? Pero lo importante es de que a través del tiempo Daniel se preservaba, ¿verdad? Se preservaba íntegro. Y es que la integridad de nosotros nos da un valor delante de Dios y delante de los hombres, hermanos, que no puede ser calculado de ninguna otra forma, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo, cómo es la integridad dentro de nosotros. No crea que voy a empezar a repartir, ¿verdad? Pero, porque entonces, ¿cuál es el valor de este billete? 20 dólares. De $20, ¿verdad?
Pero si yo vengo y hago el billete así, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de ese billete? Sigue siendo $20, ¿verdad? Y aunque lo tire al suelo y lo pisotee, ¿verdad? Y me pare en él, sigue, ¿verdad? Manteniendo ese valor, ¿verdad? Y así es la integridad dentro del hombre de Dios. No importa lo que nosotros estemos pasando, lo que el enemigo nos aviente y nos atraviese, ¿verdad? En nuestro camino y puede estar sufriendo. Oye, nosotros el valor que tenemos delante de la presencia de Dios nunca puede ser quitado por lo que el enemigo nos aviente ante nosotros. ¿Okay? Acuérdese que cada sacrificio que usted hace para venir a la iglesia, el sacrificio que hizo para venir aquí, dice la Biblia que el sacrificio de los impíos es abominación ante su presencia, pero el sacrificio de su pueblo es como olor grato delante de Él. Por eso es que vale la pena, hermano, cuando decimos estoy cansado, hoy quizá no voy a ir a la iglesia. Hoy es cuando más debería hacer el esfuerzo para ir, porque es contado, fíjese, es tomado en cuenta por el Señor. Y cuando usted, hemos dicho, le pone al Señor como primero en su corazón, usted también es primero en la lista de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Él busca de nosotros, que nosotros seamos hombres decididos a servirle, ¿verdad? No solo en las buenas, porque estos varones de los que hemos hablado no les sirvieron nomás en los momentos buenos, ¿verdad? Sino que en los momentos difíciles, ¿verdad? Ahí es donde ellos mostraron su identidad, ¿verdad? Ahí es donde mostraron su identidad, porque el varón de Dios no pierde su valor cuando es íntegro, ¿verdad? Cuando nosotros somos tentados, porque la integridad de nosotros somos tentados en ella a diario, todas las veces, en cualquier cosa, ¿verdad? Verbalmente, en acciones, ¿verdad? En lo que oímos a veces, ¿verdad? Cuando en el trabajo tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Donde a veces la gente, teníamos hace poco, unos safety inspections que se tienen que hacer, ¿verdad? Y hay personas que por nomás, ¿verdad?, salir temprano, ponen que todo está bien, ¿verdad? Ponen que todo está bien. Y después falla una cosa y se va a revisar, se va viendo que esta situación venía dando problemas desde antes, ¿verdad? Y ya se busca al encargado que ha reportado la inspección de esa maquinaria y se mira que ahí todas las veces ha puesto él que todo está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El mal los alcanza. Decía la porción que leía el hermano, no hay ninguna cosa oculta que no ha de ser descubierta, porque el Señor siempre no lo podemos engañar. Podemos engañar al diácono, al pastor, ¿verdad?, a sus trabajadores, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar, ¿verdad? Había otro hombre que mostró integridad a través de su vida y era Josué, ¿verdad? Josué, un varón que desde pequeño, desde antes, acuérdense que cuando hablamos de José, de José y Josué, estos son tiempos que ocurrieron antes que existiera, aunque sea la ley, ¿verdad? La palabra de Dios pasaba nomás de boca en boca, por medio de los patriarcas, eran los encargados de enseñarles a su familia, de que Dios había hecho grandes cosas, que Dios había, ¿verdad?, como todo empezó en el Edén, y les hablaban de Abraham y lo poco que sabían, ¿verdad? Lo poco que se había venido así, ¿verdad? Era como ellos contaban, y con ese poquito, esos hombres llegaron a ser íntegros delante de la presencia de Dios. Josué era la mano derecha de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte Horeb, él lo acompañó. Hasta a mediados de la montaña, Moisés le dice a Josué, tú quédate aquí, yo voy a subir hasta el monte de Horeb, hasta la mera cima, ¿verdad? Hasta la mera cima. Y es fácil decir o pensar, bueno, Moisés estaba en la presencia de Dios allá por 40 días y la presencia de Dios lo mantenía y lo sostenía. Pero Josué, a mediados del camino, ni se quedó en el campamento, ni subió hasta allá donde estaba el Señor, sino que a la mitad lo dejaron, ¿verdad? Y él cómo se mantuvo, ¿verdad? Y él ahí, ¿verdad?, también dependiendo, confiando en que Dios tenía todo bajo control, ¿verdad? Porque eso se dice fácil, hermano, ¿verdad? Es fácil decir, Dios está en control, pero cuesta creerlo completamente, ¿oye? Porque cuando viene la situación grave en nuestra vida, a veces entra la desesperación, ¿verdad?
A veces entra la aflicción y las ganas de actuar nosotros, ¿verdad? Cuando a veces somos insultados o ha habido alguna injusticia en contra de nosotros, queremos actuar, ¿verdad? Queremos actuar y queremos defendernos. Pero cuando nosotros actuamos, ya le quitamos el lugar a Dios. Pero cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios, ¿verdad? Ahí es donde llegamos a entender completamente de que Dios tiene que estar en control de nuestras vidas, ¿verdad? Y si nosotros le damos a Él el control, entonces todo va a salir bien, ¿verdad? Que el enemigo haga lo que quiera, pero nosotros, nuestra vida estará bajo el control de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que la Escritura nos manda, ¿verdad? A que nosotros como hombres de Dios, hermanos, ¿verdad? Como hombres de Dios que hemos creído en su palabra, debemos de creer en esas promesas que Él tiene para nosotros 100%, ¿verdad? Y meternos más en lo espiritual, amén. Buscar más de Dios, porque la oración es la vida del cristiano, ¿verdad? Si no hay oración, si no hay una constante lectura de la palabra, vamos llevando una vida superficial, y esa es una vida peligrosa en las cosas espirituales, ¿verdad? Porque aparentamos de que estamos bien, ¿verdad? Pero somos presas fáciles para el enemigo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos, mire, unas personas sólidas en la palabra, ¿verdad? Que usted se meta más con Él, que usted tenga su momento a diario para buscar de su presencia. Y le contaba a algunos hermanos como cuando, pues en mi niñez, ¿verdad? Cuando creciendo con mis padres han sido siempre un gran ejemplo para mi vida, ¿verdad? Porque ellos pues me inducieron en los caminos del Señor de pequeño. Y si por alguna razón uno decía, ay, estoy aburrido, ¿verdad? No hay qué hacer, ahora no tiene nada que hacer, va a traer la Biblia, me decía, va, léame el salmo tal, me decía mi mamá, y 3 salmos ahí, ¿verdad? Y después ella me hacía preguntas, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Verdad? Y aparentemente, pues uno decía, pues a traer la Biblia, ¿verdad? Porque no quedaba de otra. Pero ahí estaba yo siendo instruido desde pequeño, ¿verdad? Acuérdense que tenemos una gran responsabilidad, no solo los que tienen hijos pequeños, sino que todos, siempre. Nuestros hijos nunca terminamos ¿cómo dice? Siempre están dependientes de nosotros. ¿Oye? Que algunos días, cuando cumpla los 18 años, que ya estoy limpio de todo. ¿Cuál? No, ¿verdad? No se termina. Para nosotros como padres cristianos seguimos, ¿verdad? Si algo le llega a pasar a esos muchachos, nosotros somos responsables, ¿verdad? Cuando su matrimonio está en problemas, nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Porque sigue siendo nuestros hijos, amén. Entonces nunca descuidemos nuestra familia, hermanos, ¿verdad? Nunca, acuérdense que el orden de las prioridades en el cristiano es Dios como primera cosa, ¿verdad? Nuestra familia, la iglesia, y de ahí las demás cosas que usted quiera considerar, ¿verdad? Pero Dios es siempre primero, amén. Y no se despreocupe de la familia, ¿verdad? Porque el cristiano tiene que aprender a llevar una vida balanceada. Amén. El hombre íntegro no puede descuidarse de ser aquí, ser un gran servidor en la iglesia y tenerlo todo, ¿verdad? Y descuidar su familia por eso, ¿verdad? Tiene que ser buen sacerdote en su familia para poder ser buen ministrador en las cosas de Dios también, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que entendamos y que siempre tenemos que llevar una vida balanceada, ¿verdad? El Señor nos da los trabajos, y los trabajos son una bendición para todos nosotros. Todo trabajo honrado trae dignidad al ser humano, ¿verdad? Pero nunca deje que el trabajo sea un obstáculo, ¿verdad? En servir a Dios o querer, ¿verdad? O en querer progresar en las cosas. Les decía a los hermanos, hay 2 cosas por las cuales uno no puede, ¿verdad? Estar atendiendo a la iglesia, y eso es nomás que usted esté en cama, que no pueda, y entonces no se puede congregar, ¿verdad? O que lo tengan privado de su libertad. Pero de ahí uno tiene que buscar dónde congregarse y dónde trabajar, porque es lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Amén. Es lo que Dios nos enseñó desde el principio. Él puso ese orden, ¿verdad? Antes el pueblo de Israel se reunía y, como le digo, le contaban las grandezas de Dios por medio de los patriarcas a su familia. Pero saliendo de Egipto, Dios puso un nuevo orden donde ya no iba a ser así, sino que ahora se tenían que reunir todos
en donde tocara llegar el sábado, se tenían que reunir todos, armar un tabernáculo, ¿verdad? Que era móvil, que era portable, y ahí Dios iba a derramar de su presencia, ahí Él se iba a manifestar. Y ese fue el comienzo de la congregación de los santos, amén. ¿Verdad? Hasta el día de ahora. Pablo dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, o sea, esa ya es costumbre vieja, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, esa sí es fácil de pasarse. Acuérdese que debido a la pecaminosidad que hay en el hombre, ¿verdad? Por herencia de nuestros padres, las cosas malas no se aprenden, ¿verdad? Las cosas malas las captamos así, ¿verdad? Las captamos rápido, sin que nadie nos las enseñe. Lo primero que aprenden muchas personas aquí, inglés no saben, pero las malas palabras se las saben todas, ¿verdad? ¿Entienden? Y en varios idiomas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Si usted está surfeando, vamos a ocupar ese tipo de español. Si usted está surfeando o los niños están surfeando ahí en los canales, ¿verdad? De televisión, si hay algo indebido ahí, eso es lo que le llama la atención, ¿verdad? Eso es lo que le llama la atención, porque es eso que hay en nosotros como seres humanos, y esa es la batalla constante que tenemos nosotros todo el tiempo de luchar y contra la carne y contra el diablo, ¿verdad? Y es necesario reconocer la diferencia de ambas cosas. Como les decía a los hermanos, cuando nosotros tenemos un enemigo, cuando hay una guerra bélica similar en la guerra espiritual, usted tiene que saber cuáles son los ataques del enemigo y cuáles son las artimañas que el enemigo ocupa para que usted pueda defenderse ante esas cosas, ¿verdad? A veces estamos culpando al diablo por cosas que es nuestra carne la que nos da problemas, ¿verdad? Decimos, el diablo me puso este obstáculo para no venir aquí a este retiro, pero no, es algo que no quería esta persona venir, ¿verdad? No quería y lo estaba pensando y usó estas cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Cómo nosotros hablamos, porque acuérdense que por nuestra boca también confesamos muchas cosas, ¿verdad? El enemigo no es omnisciente. El enemigo no es omnipresente, ¿verdad? Y tiene muchas desventajas. Pero ¿cómo es que nos ataca tanto, ¿verdad? Porque nosotros le damos lugar, ¿verdad? Porque Dios ha permitido hasta cierto nivel que el enemigo pueda atacarnos si usted se descuida, ¿verdad? Si usted se sale del rebaño del Señor, no de una forma directa, pero ¿verdad? Se descuida, se quita su armadura de la fe que habla Pablo, ¿verdad? Usted está en peligro de que un dardo del enemigo le pegue, ¿verdad? Está en peligro. Cualquier espacio que sea ocupado. Ven el año aquel cuando Reagan era presidente, ¿verdad? El presidente carga sus chalecos antibalas, ¿verdad? Y todo esto, pero como a él le gustaba saludar, y en uno de esos saludos, una bala le entró por acá, ¿verdad? Por acá, y casi lo mata, ¿verdad? Casi lo mata. ¿Qué pasa? Pues si nosotros damos oportunidad, si nosotros nos descuidamos de esa relación con Dios que es tan importante, el enemigo va a encontrar lugar por donde atacarnos, ¿no? Acuérdense que Dios quiere lo mejor para nosotros, como todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Dice, si uno de sus hijos le pide pan, no le va a dar una serpiente, ¿verdad? O si le pide pues otra cosa, no le va a dar una piedra, dice, ¿verdad? No, si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Hay panes que parecen piedras, ¿verdad? Como ustedes pudieron experimentar, pero ese no es el punto, ¿verdad? Si le pide un pescado, no le va a dar una que hermano allá, víbora, ¿verdad? Una víbora, ¿verdad? Y si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más no Dios, ¿verdad? Que nos ama tanto que dio su vida por nosotros, amén. En eso debemos de siempre confiar, que cuando usted clama, mire, nosotros queremos de que cuando nosotros levantemos la voz a nuestro Señor no haya ningún obstáculo entre usted y Dios, ¿verdad? Y eso se alcanza a través de un sacrificio de búsqueda de la presencia de Dios, ¿verdad? Como le digo, la oración es la que nos mantiene vivos, ¿ok? ¿Verdad? No queremos llevar una vida, un evangelio automático, ¿verdad? Sino que un evangelio que necesita, como un árbol, necesita la savia, ¿verdad? Y para absorber el agua de la humedad de la tierra, así nosotros también necesitamos esa palabra y esa oración en nuestras vidas para ser hombres íntegros. Por nosotros solos no lo vamos a alcanzar hoy. Por nosotros solos es algo que tal vez a veces se alcanza, pero es nosotros queremos una integridad que dure hasta el día en que el Señor nos recoja, ¿verdad?
hasta el día que el Señor venga o que nos llame ante su presencia. Amén. Porque acuérdense que nosotros tenemos que tener constantes la venida del Señor. Dice el apóstol Pablo, de que debemos de animarnos el uno al otro de una forma constante, ¿verdad? De que la venida del Señor se aproxima. Hoy en día ya casi no se predica eso, ¿verdad? Ya nos olvidamos, está bien, es el estar jugando a la religión, ¿verdad? A las iglesias, que las iglesias estén llenas, pero si se nos olvida eso, hermano, entonces no buscamos la santidad, ¿verdad? Y Dios viene por una iglesia santa, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Decía el canto, un canto que entonó el hermano allá en la reunión de los varones, ¿verdad? Una iglesia sin mancha y sin arruga, amén. Y debemos de preocuparnos por mantener siempre nuestros vestidos, hermanos, bien planchaditos, ¿verdad? Nuestro, ¿verdad? No como andamos ahora, ¿verdad? Pero nuestro vestido espiritual, porque para entrar en la presencia de Dios se necesita eso, ¿verdad? Acuérdense que la misericordia sin justicia es alcahuatería, ¿verdad? Ese es alcahuete. Pero la justicia sin misericordia es tiranía. Esas dos cosas van juntas. Y esas dos cosas Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿verdad? Él es misericordioso, pero también es justo. Eso quiere decir de que cosas malas no las va a dejar pasar. Oye, pero por toda cosa buena usted va a ser recompensado, ¿verdad? Porque el ser justo no solo quiere decir que al malo se le da su recompensa, sino que te quiere decir también que al que no hizo lo bueno, no se le va a dar algo bueno, ¿verdad? Y Dios tiene esas dos cosas, Él es misericordioso y es justo, ¿verdad? Y es justo. Y debemos de recordar eso siempre para llevar una vida recta delante de Dios, amén. Como decían los ejemplos de nuestro hermano pastor, a veces hay personas que son eso, ¿verdad? De que una parte aquí en la iglesia y allá en el trabajo son otros, ¿verdad? Son otros. Yo he conocido muchos hermanos así, ¿verdad? Y que hay unos que son ligeros para identificarse como cristianos, ¿verdad? O andan sus stickers ahí, ¿verdad? Yo en el carro, ¿verdad? Ligero, el pescadito ahí, ¿verdad? Y cuando se le atraviesa a alguien, ahí lo bañan, decimos nosotros allá, ¿verdad? Y le dicen un montón de cosas, pero ellos andan testificando ahí, ¿verdad? Les gusta eso. Pero, miren, lo mejor es nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio, que la gente que nos conocen, que nuestros vecinos puedan decir, no digan, oh, ahí pues, ¿verdad? Hacen un concierto con las cacerolas y todo eso, ¿verdad? Cuando hay pleito, ¿verdad? O, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ligeros, seguido está moviendo el señor de ahí, se sale con su colchón y todo para allá afuera, ¿verdad? Y a la semana viene de regreso, ¿verdad? O ya para el domingo, ¿verdad? O mucho menos ya para el domingo porque llega para ir a la iglesia, ¿verdad? Y eso de que mucho menos para ir a la iglesia, ¿verdad? Así es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo, hermano, si estamos actuando de esa forma, ¿verdad? El Señor quiere que en todo lugar nosotros seamos luz. La luz no se esconde abajo de la cama, sino que la luz siempre se pone arriba, ¿verdad? Aunque tenga un candil, se trata de poner arriba para que alumbre lo más posible, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de ser también en este mundo, ¿verdad? Que tanto necesita de la palabra de Dios, ¿verdad? Se está llenando, hay comezón de oír, y el diablo se está aprovechando de esa comezón de oír que tiene la gente y está aventando todo tipo de doctrina, ¿verdad? A la gente, y la gente está diciendo, y las iglesias súper llenas, megas iglesias, ¿verdad? Templos majestuosos y de todo eso, pero la esencia de la palabra se va perdiendo, ¿verdad? Porque los tiempos se van acortando, ¿verdad? Los tiempos se van acortando, entonces la esencia de la palabra se va perdiendo dentro de la iglesia. Pero siempre a través de toda la historia de la iglesia, desde que empezó la iglesia primitiva, pasando por diferentes persecuciones, inquisiciones, cambios de reinados, de imperios, ¿verdad? Y todo eso, Dios siempre ha guardado un remanente, ¿verdad? Que ha llevado la palabra pura. El Señor dijo, Dios le decía a su pueblo, buscar la senda antigua y andar por ella, porque lo original nunca cambia, ¿verdad? Pero lo que cambia tiende a cambiar otra vez, ¿verdad? Y cada vez sacan un producto nuevo, dice, improvisado, ¿verdad? Pero el original se vuelve clásico, ¿verdad? Clásico. Una compañía, un hermano cometió un error grave cuando trató de cambiar un refresco original en los 80, ¿verdad? ¿Se acuerda que salió la Coca-Cola, The New Coke, ¿verdad? The New Coke.
y la gente no le gustó para nada. O sea, la Coca-Cola casi se va en quiebra, ¿verdad? Y casi se termina una compañía que es mundialmente famosa. ¿Y qué le tocó? Regresar a lo mismo, y ahora esa es la que usted conoce como Classic, la Coca-Cola Classic, ¿verdad? Y otra vez se volvió a levantar la compañía, y eso es lo que sucede. Lo original nunca cambia. Y en el Evangelio dice Pablo, si aún, ¿verdad?, un ángel bajara del cielo, un evangelio diferente al que se ha venido predicando a través de la historia de la iglesia, no le atendáis, ¿verdad? Porque este es un engañador, sea este ángel anatema, dice, ¿verdad? Cualquiera que le diga, ¿verdad?, de que el problema es nomás cuando usted es esclavo del pecado, o es de que a Dios no le gusta, ¿verdad? Diga que pues si se toma una cerveza de vez en cuando, no es problema, el problema es que se haga alcohólico, dice, ¿verdad? Si se echa una camita al aire, ¿verdad?, no es problema, el problema es que haga esta mujer amante, dice, ¿verdad?, que lo tenga ahí constante. Hay personas que enseñan eso, ¿verdad? Para nosotros los que estamos aquí parece increíble, ¿verdad?, que hayan ese tipo de doctrina, pero lo hay, hoy lo hay, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros llevemos una vida recta delante de Él, porque Él nos dio su ejemplo, ¿verdad? Él cumplió toda la ley en su humanidad, algo que ningún humano había hecho, ¿verdad? Él se llevó todas nuestras injusticias, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, para que nosotros ya no tuviéramos que hacerlo, sino que nomás reconocer, ¿verdad?, que Él lo había hecho por nosotros. Y somos salvos ahora por gracia, amén. No tiene que hacer usted sus grandes penitencias, ¿verdad? Ir a ver al Cristo negro de allá de Quipula, ¿verdad? La gente allá hace, bueno, en todos los países, ¿verdad?, que son así, hacen unas penitencias exageradas, así de rodillas desde muy lejos, o ir a venerar a la Virgen de Suyapa, ¿verdad?, allá en Honduras, ¿me entiendes? Ahí está tremendo eso también, ¿verdad? Ahí, ya ves, para Semana Santa allá en las Filipinas se miran grandes cosas, ¿verdad?, de que hace. Todo eso, dice Dios, para Él es abominación, ¿oí? Pero el sacrificio que usted hace para buscar de su presencia, eso vale la pena. Es que amar a Dios y servirle a Él vale la pena, hermanos, ¿verdad? Porque Él nos quiere bendecir y nos quiere bendecir más. Ya ve, cuando nosotros nos mostramos sensibles ante su presencia, Él se deja sentir. Y es que Él siempre ha estado ahí. El problema es nosotros. No siempre hemos tenido esa sensibilidad delante de su presencia. Pero cuando quebrantamos, ¿verdad?, que nos quebrantamos nuestro corazón, ¿verdad?, y hacemos a un lado todo tipo de prejuicio, ¿verdad?, o cosas que nos puede estorbar, y usted es sincero con el Señor, ¿verdad?, y le dice, Señor, yo lo único que quiero es sentir su presencia, ¿verdad? Por eso es que le digo que Dios es espíritu, y a Él no lo vamos a entender por el intelecto. Hay muchas personas de que están llenas de Biblia, llenas de teología y teoría, ¿verdad? Y con hoy han pasado los institutos más grandes y tienen su doctorado, pero a Dios no se le conoce de esa forma, dice Pablo. Yo no he venido ante ustedes con palabras, dice, elocuentes. Yo no he venido a ustedes, dice, con un estudio tremendo, aunque él lo tenía, pero él dice, yo he venido a ustedes lleno del poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros le busquemos más allá de nomás saber que Él es un Dios, el Dios de los milagros. Yo quería experimentar un milagro de Él, ¿verdad? De que he leído de que Dios se deja sentir de una forma, ¿verdad?, sobrenatural en la vida de las personas, pero quiero sentirlo, ¿verdad? Entonces todo lo que usted va aprendiendo de la palabra de Dios, trate de experimentarlo. Que no se lo cuenten, que no se goce nomás en el testimonio de otro. Acuérdese de que cuando se hacía un sacrificio antes, en la presencia de Dios, ¿verdad?, en el tiempo de los templos, el sacerdote iba y hacía el sacrificio, ¿verdad?, por el pueblo. Y el pueblo ahí pues se gozaba y toda la ceremonia que se hacía, ¿verdad? Y de ahí quedaban las cenizas, ¿verdad? Las cenizas, pero las cenizas que se hacían, se sacaban para que el viento se las llevara. Hoy nosotros no podemos estar viviendo, ¿verdad?, de un sacrificio pasado que se hizo. No podemos estar diciendo nomás, qué bonito estuvo la bendición allá arriba, ¿verdad? Allá en aquel retiro que tuvimos, ¿verdad? Qué día más glorioso. Esa fue la bendición de ese día. Hoy
Ahora Dios tiene una nueva bendición para nosotros. Hoy y mañana tiene una nueva. Y es necesario que la busquemos. Es necesario que cuando usted entre en la presencia del Señor diga como Jacob, ¿verdad? Yo no me voy de aquí hasta que me bendigas, ¿verdad? Hasta que yo entienda en mi espíritu y en mi mente y en mi corazón de que tu bendición ha sido derramada sobre mí. Él decidirá de qué forma la derrama en usted, ¿verdad? No se puede poner ahí reglamentos porque Dios da a quien Él quiera y de la forma que Él quiera, pero usted debe de sentir que ha sido bendecido por el Señor, ¿verdad? Jacob entendió que el ángel con el que estaba ahí luchando no era un ángel cualquiera, un ángel que venía, el ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel de Jehová. Y él no se quiso dar por vencido, ¿verdad? Yo no me voy de aquí hasta que no me bendiga, dice ahí en Peniel, esa experiencia preciosa que tuvo. Y así, esas mismas palabras, exclámelas usted, ¿verdad? Y haga las promesas de Dios que hay en su palabra, haga las suyas. Oye, esas promesas son para usted y para mí, no son para otras personas, es para usted y para mí, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el Israel espiritual hoy en día, amén. Y de esa forma, cuando usted se meta más en la presencia del Señor, la integridad empieza a nacer en nosotros, empieza a fluir como algo natural en nosotros, que usted ya no tiene que, acuérdese que aquel que anda mintiendo, dice el mentiroso tiene que tener una gran memoria, ¿va? Porque se tiene que acordar que fue lo que le dijo a aquel, que fue lo que le dijo al otro. ¿Se acuerda cuando usted quería andar con unas 2 o 3 novias? ¿Ah? Y a todas les había dicho que ella era la única, ¿verdad? Y que sin ella no podía vivir y que esto y que la otra, ¿verdad? Y cuando se juntaban, ¿verdad? Le contaba un hermano ahí, eso no hay paz, dice, ¿verdad? No hay paz. Suena el teléfono y son los brincos, ¿verdad? Porque usted pensaba que ya le habían quitado, dice, el sonido, ¿verdad? Para que nomás vibrara. Pero suena el brinco y ya la esposa, ¿verdad? ¿Quién te llamó? ¿Por qué no contestaste? ¿verdad? Y ya que el nerviosismo, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Contesta, ¿ah? Llama de regreso. No, vendedores, dice, ¿ah? Eran vendedores de enciclopedia, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? O eran los testigos ahora que están mandando mensajes también, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad? Y anda uno, ¿verdad? Tratando, pero ¿a quién engaña, verdad? Eso es allá en el mundo, pero el hombre de Dios dice Pablo, esas cosas ni que se mencionen, ¿verdad? Entre ustedes, ¿verdad? Entre los santos, amén. Pero cuando nosotros buscamos más de Dios, la integridad va a fluir de dentro de nosotros. Porque acuérdense que por nosotros mismos no lo vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Pero si nos preocupamos primero por buscar el reino de Dios, ¿qué dice la Escritura? Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Amén. Porque Él es el que nos da la gracia. Oye, yo he alcanzado, mire, en la compañía que tenemos, diferentes, me han pasado, que cada uno tiene su libro de testimonio, ¿verdad? Como le he dicho a los hermanos, si al principio del año agarramos un libro y cada vez que Dios hace algo por nosotros lo escribiéramos, porque se nos olvidan muchas cosas, ¿verdad? Cada vez y al final del año tenemos un libro lleno de bendiciones de Dios, ¿verdad? De bendiciones de Dios. Y Dios es el que pone gracia en uno, porque yo no soy una persona muy graciosa. Yo soy una persona de que el que no trata conmigo, así de pura vista le caigo mal. A mí me han dicho personas de ahí en el trabajo, después que son grandes amigos míos, la primera vez que te vi yo dije, ¿y este quién es que cree el dueño del mundo? ¿Qué, verdad? ¿Verdad? Qué arrogante esta persona, o que no sé qué, y qué, ¿verdad? Ya viene amargado, o qué, y después se dan cuenta de que no soy así, ¿verdad? Pero el Señor pone gracia, fíjese, ¿verdad? En uno, ¿verdad? El Señor es el que pone la gracia, uno no, hermano, no puede hacer nada, ¿verdad? Pero esa es la bendición que Dios nos da, ¿verdad? Esa es la bendición que Dios nos da. Porque Él es el que transforma a las personas. Cuando nosotros le damos a Él, ponemos nuestra vida y decimos, Señor, aquí estoy delante de ti, quiero que hagas tu voluntad en mí, ¿verdad? Yo no quiero hacer nada, quiero que tú me guíes y me amoldes, ¿verdad? Porque dice Isaías, ¿cómo puede acaso la vasija decirle al alfarero, oh no, yo no quiero que me hagas un tecomate, ¿verdad? Quiere decir un cántaro, ¿verdad? Un cántaro, ¿verdad?
o una vasija de esa así femenina, ¿verdad? No, yo quiero ser un barril así bien, ¿verdad? No lo agarre por otro rumbo. Entonces no se puede, dice la palabra, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, haz conmigo lo que tú quieras. Y yo estoy aquí para obedecerte, ¿verdad? ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo gozan los hermanos? Ese es otro tipo de gozo, pero es bueno también, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, me vaya a ahogar, hermano. Y nos va a comprometer, imagínense. Sí, entonces esa es la bendición que debemos de buscar, ¿verdad? Que debemos de buscar. Que en la otra semana estemos también llenos de fuego, ¿verdad? Sintiendo, buscando del Señor. Amén. Buscando de Dios, porque de eso depende nuestra firmeza en las cosas de Cristo, ¿verdad? Que tanto le buscamos hoy, ¿verdad? Cuando nosotros a veces descuidamos esas cosas, es cuando empezamos a flaquear, ¿verdad? El otro día, el viernes, estábamos hablando ahí con las hermanas, como cuando nos descuidamos de las cosas del Señor, nos empezamos a fijar en un montón de cosas que antes no nos fijábamos, ¿verdad? Y empezamos a perder esa conexión. Pero tenemos que siempre preocuparnos, hermanos, por estar bien conectados hoy, para que cuando usted clame al Señor, su petición sea contestada, su oración llegue hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero ese es el punto, ¿verdad? Como Pablo decía, ser imitadores de Cristo, de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? No hay que buscar excusas. Oh, no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? No se puede, mire, este tipo, ¿verdad? Hizo esta cosa y esto otro. No, dejémonos de excusas y busquemos a Dios de todo corazón, ¿verdad? Dejémonos de andar poniendo obstáculos nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando no ponemos obstáculos nosotros mismos, hermano, podemos ver el camino libre, ¿verdad? Porque aunque veamos fieras en el camino, mire, hay una visión de un hermano que se hizo libro, película y todo, y se llama El progreso del peregrino, ¿verdad? Este personaje que es un tal llamado cristiano va en rumbo a la ciudad de luz, ¿verdad? Pero en su trayectoria va encontrándose con personajes de diferentes, que tienen diferentes nombres, ¿verdad? Digamos, en un camino va y se encuentra con una persona que le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Desánimo, le dice. ¿Y para dónde vas? Para allá, para la ciudad de luz. Pues yo voy para otro lado, pero nos toca compartir aquí este camino, así que vámonos, ¿verdad? Y ahí va, y pues sí, ¿qué va a hacer? ¿Y para qué vas para allá? Pues, si tan lejos que está, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo voy aquí a esta otra ciudad que está más cerca. No, pero quiere estar allá, no, hombre. El caballo no te va a aguantar, los zapatos, ¿verdad? Y así nos encontramos nosotros en la vida, personas. Pero hay un lugar que él llega, ¿verdad? Y esta es como una caverna, pero el camino está ahí y tiene que pasar hasta allá. Pero se mira oscuro y se oye que hay unas fieras ahí, se miran los ojos allá en el oscuro, ¿verdad? Unas fieras terribles, ¿verdad? Pues no como las que usted oyó en la noche, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Casi iguales, ¿verdad? Y se oían aquellas fieras, ¿verdad? Ahí, entonces él sentía temor de entrar, ¿verdad? En ese túnel, pero la calle seguía allá. Pero al fin de tanto él dice, Señor, ¿verdad? Yo tengo que entrar, y cierra sus ojos y se mete, ¿verdad? Agarra valor, ¿verdad? Y confía en el Señor, y sí, se oye que las fieras se le tiran. Al fin de tanto, pues ya a medio camino se enciende el resplandor de la luz de Dios, y se da cuenta que las fieras estaban ahí, pero estaban encadenadas. Y por más que se le aventaran encima, no llegaban hasta donde él estaba, si se mantenía en la línea recta en la que Dios le había trazado, ¿verdad? Pero si se iba para este lado, para el otro, si lo alcanzaban y le daban un zarpazo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de confiar. El enemigo no se queda quieto, pero cuando usted lleva una vida, ¿verdad? Íntegra delante de la presencia de Dios, no se preocupe porque Jehová dice, yo pelearé por vosotros, ¿verdad? Le dijo a Moisés, dile a este pueblo que no se preocupe porque los egipcios eso ya no los van a volver a ver jamás, ¿verdad? Porque yo voy a pelear por ustedes, amén. Y eso es lo que nosotros queremos, sentir. Hoy, sentir ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero ahora queremos sentir eso, de que Dios está con nosotros y de que Él está de nuestro lado.
Y que hermano Jesús, hermano Eduardo, ¿verdad? No están solos, güey. El hermano William, ¿verdad? En sus batallas que tiene, acuérdese, Dios está con usted hoy. Y usted le ha demostrado, nos ha demostrado, nosotros no digamos a Dios, que usted tiene interés en de que Él bendiga su vida hoy. Y Él lo va a hacer y le va a dar el triunfo. Y después va a servir eso para que usted ministre a otras personas que vienen en el mismo tipo de problemas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, de que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Que demos esa salvación y que hablemos siempre de Él y que de nosotros fluya, ¿verdad? Todo eso como fuente de agua viva desde nuestro corazón, hermanos. Así que el consejo es que busquemos más de Dios, hermanos. Y esa integridad la vamos a poder obtener. Y va a fluir de nosotros como un fruto del Espíritu, como algo natural en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando usted hace ya algo que es natural para nosotros, no tiene que pensarlo, ¿verdad? No tiene que acordarse, ¿verdad? Porque ya es algo natural que nosotros hacemos, amén. Y todo lo malo que hay en nosotros, hermanos, lo vamos a ir despojando. Vamos a ir despojando hasta que quede completamente un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre, porque yo eso es lo que siempre he anhelado, ¿verdad? Cuando he visto grandes hombres de Dios, ¿verdad? Siempre he querido más y más, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, hermano. Hay mucho que hacer hoy este día, hermano, pues espero de que este consejo de la palabra de Dios lo lleve usted en su corazón y lo pongamos en práctica y no nos descuidemos, ¿verdad? Para que siempre mantengamos el gozo del Señor. Amén. Porque el gozo del Señor, que dice su palabra, es nuestra fortaleza. Amén. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hoy y por siempre, hermanos, ¿verdad? Y gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.